Aunque ya hemos visto esta clase en diversas oportunidades, el Sefer HaKuzari, esta vez vamos a basarnos en las clases que fueron dictadas en Mahon Meir, una yeshiva en Israel. No me acuerdo en este momento del rap, pero sí prometo la semana que viene traer el nombre, y que me parecieron realmente interesantes, muy interesantes, de la manera como él vino desarrollando esta clase. Repito, el Sefer HaKuzari no es un libro fácil, no es fácil porque a veces nos encontramos con problemas que no entendemos mucho de qué manera las respuestas que se dan a las preguntas que se ponen corresponden realmente una cosa con la otra. A veces aparentemente la respuesta no es exactamente, pero hay que buscarle el nivel de entendimiento para que esas respuestas sí se vean que efectivamente corresponden a la pregunta que se hizo. Me gustaría, número uno, hacer una introducción muy pequeña. Ayer hablamos de que este hecho se basa en este libro se basa en un hecho real en el sentido de que existió un reino en Rusia donde se llamaba el Reino de los Casares, donde todos sus habitantes adoptaron la religión judaica. Eso fue en el siglo VII, es decir, año 600 y tanto, hasta el siglo XI, 1040 por ahí. Me gustaría leerles solamente un pedacito de la introducción que trae el libro que vamos a utilizar, y cuando se habla del misterioso reino de Khazar. ¿Qué es ese reino? ¿Dónde está ese reino? Ayer, Shalom, hiciste la pregunta dónde quedaba, aquí más o menos se te va a contestar. Dice, Khazaria era una región del Asia Central, entre la mitad norte de los mares negros, con inclusión de Crimea, y Caspio, de los mares negros y Caspio, que incluía las cuencas bajas de Dnieper, el Don y el Volga, y albergaba un pueblo nómado cuyo rey, Bulán, así se llamaba el rey, se convirtió al judaísmo hacia el año 700 de la era cristiana, seguido por la mayoría de su pueblo, en el que convivían miembros de la religión musulmana, cristianos, bárbaros, sin religión conocida, y la nueva masa judía. Uno de los sucesores de Bulán, Obadía, atrajo a numerosos rabinos que consolidaron la nueva religión y construyeron numerosas sinagogas. El reino judío de Khazar se mantuvo durante 300 años y la influencia judía intensificó el proceso de urbanización y fomentó la economía basada en la pesca, la ganadería y la agricultura. Los khazares recibieron numerosos emigrantes judíos perseguidos en Grecia, ayudaron militarmente a los bizantinos contra Persia y a los maglares en su conquista de Hungría. Lograron una importante expansión por la cuenca del Danubio hasta Panonia y comerciaron por todo el Mediterráneo y Europa con su miel, sus pieles y sus cueros. La suprema institución de gobierno contaba con 2 jueces judíos, 2 cristianos, 2 musulmanes y un bárbaro. Bárbaro significa que no tenía religión. El naciente poder de Rusia inició su ataque sobre Khazar a fines del siglo X y lo fue arrinconando hasta Crimea, hasta que en 1016 una expedición combinada ruso-bizantina acabó con tan interesante experimento asiático, carente de fronteras naturales aptas para la defensa. Aún así, parece que una sombra del reino judío se mantuvo hasta la invasión de los mongoles. Muchos supervivientes contribuyeron a la formación de las grandes juderías de Polonia y Rusia tras la desaparición de Khazar. Eso es una introducción para decirles que sí estamos basándonos en un hecho real. Y entonces sí, ahora me gustaría hacer una introducción sobre el libro en sí. ¿Por qué Rabbi Yehuda Leví fue a llamar este libro el Kuzari, es decir, a situar la acción de este libro
en algo tan remoto como una región de Rusia. Es decir, uno podría, si uno lo ve bien, podría haber buscado una oportunidad tanto en los tiempos bíblicos, o podría haber buscado algo más reciente, o digamos inventar un país. No, Rabbi Yehuda Leví buscó un hecho real que no estaba tan lejos en el tiempo, porque tenemos que entender en qué época estaba viviendo Rabbi Yehuda Leví. Fue la época más negra para el judaísmo, realmente la más negra de todas. Había invasión de todas partes, estaban las cruzadas y habían guerras entre los católicos y los musulmanes, y el judío donde estaba mal. Donde estaba mal. No había un sitio donde podía... En Jerusalén eran masacrados completamente. Y entonces, desde el punto de vista de existencia misma del judío, estaba amenazada. Ahora, aparte de eso, tenemos algo peor, que desde el punto de vista de aporte del judío a lo que era la ciencia, la filosofía, la literatura, pues estaba sumamente limitado también. No había, a partir de aquí es que va a venir el siglo de oro de lo que va a ser el judaísmo español, con Arambán, con Maimónides, con todas las perlas que nacieron en la época, que uno no entiende cómo pudieron surgir en una época tan difícil. Rabbi Yehuda Leví es el pionero de todo esto, fue un poco antes de Maimónides, el pionero de todo esto. Y tenemos de Rabbi Yehuda Leví, lo que más conocemos son sus poesías de Kippur, de Rosh Hashanah, ya dijimos ayer, que prácticamente la gran mayoría de lo que leemos en Kippur es escrito por él. Y no conocíamos tanto el carácter filosófico de Rabbi Yehuda Leví. Quiero decirles algo, el Gaón de Vilna trae en sus comentarios que si alguien de verdad quiere ahondar, profundizar en lo que es la fe judía, la emuná, tiene que empezar estudiando el Kuzari. No hay un libro que pueda darle toda esa cantidad de energía a un judío como es el Kuzari. Fe. La fe, la emuná es básica. Ahora, Yehuda Leví eligió esa época, ¿por qué? Porque era una época muy difícil y quiere traer como una esperanza al pueblo, quiere decirle, mire, hasta hace poquito pudimos tener un reino en Europa. Nosotros, Am Israel Jai, Israel va a vivir, va a pasar esta época. Israel no está terminada. Claro, la mayoría, pues, estaban diciendo dónde está Israel, dónde está el pueblo de Israel, qué es lo que pasa con este pueblo de Israel, qué pasa que no trae absolutamente nada, no aporta nada al mundo. Estamos totalmente replegados, estamos totalmente esperando que nos surja una oportunidad de poder de alguna forma sobrevivir a todo lo que nos viene encima. Ahora, hay algo importante que de todo esto quedó una carta, y eso quiero hacerle mención, de Rabbi Hasdai ben Shefrut. Fue una carta que escribió él personalmente al rey de los Casares. Rabbi Hasdai ben Shefrut fue vicerrey en la España mora de Abderrahmán II. Abderrahmán II fue uno de los reyes más poderosos, más fuertes, conquistó casi toda Europa. Y nombró como vicerrey a Rabbi Hasdai ben Shefrut, a un judío. Y él tenía absolutamente todo el poder del reino, lo manejaba él. Este Hasdai ben Shefrut. Y hay una carta que este Hasdai ben Shefrut escribió al rey de los Casares. Y le dice, muy sorprendido quedé cuando uno de mis emisarios de todo el mundo me habló sobre su reino. Y yo quisiera que usted me confirmara que en verdad es un reino donde el judío puede vivir en paz, que es un reino donde el judío es bien acogido. Si eso fuera así, yo dejara absolutamente todo mi poder que tengo aquí, atravesaría montañas y ríos y iría a visitarle y a vivir con usted.
Es un documento que todavía se conserva, donde este Hasdai, buscando por su pueblo, buscando a que se abriera una frontera que por fin aceptara al judío dentro, buscando a que el judío pudiese tener paz, pues escribe a este rey de los Casares. Pues básicamente lo que tenemos que decir, aparte de todo, es que lo único, por no dejar de decirlo, el único aporte literario que había habido era, digamos, un libro que había escrito Rabbi Saadia Gaon, que es Emunot Vedeot, Fe y Ciencias. Es lo único filosófico que había traído en ese momento, que había aportado el judaísmo. Ahora, Rabbi Yehuda Leví escribió este libro en defensa de una religión menospreciada. Así se llama el libro. Libro del Kuzari en defensa de la religión menospreciada. Estamos hablando que era el judaísmo, por supuesto. Y aquí Rabbi Yehuda Leví está analizando los problemas no del judaísmo de su época, sino los problemas eternos que va a tener el judaísmo. Por lo tanto, este libro es un libro totalmente actual, totalmente actual. Quizá hoy en día tenga menos influencia lo que es la filosofía, quizá hoy en día también tenga menos influencia lo que significa la Avodah Zará, quizás no se entienda tanto hoy en día, pero cuando se habla del encuentro que tiene este rey con los representantes de la iglesia o con los representantes del Islam, uno se da cuenta realmente que a partir de lo que ellos enuncian, siempre se habla de que se basan en el judaísmo, ellos mismos, solamente que encontraron un camino distinto. Entonces la Yehuda Leví trata de responder al mundo, pero también de responder al problema que teníamos dentro del mismo mundo judío, como eran los caraítas, que en esa época sí tenían mucha fuerza. Yehuda Leví, en el libro lo vamos a ver, no existe ninguna manera de hacer judaísmo sin aceptar la ley oral. No se puede. La ley oral forma parte de la ley escrita forma parte de la ley oral, todo es una sola ley. Los caraítas no la aceptaron, en muchos casos han habido casos muy fuertes ustedes todos conocen, por ejemplo, de caraítas, qué es lo que hacían, de qué manera rechazaban absolutamente toda la ley oral. Hay muchos ejemplos de eso. Pero Yehuda Leví no solamente quiso defender esta religión menospreciada contra las otras religiones, sino también con los problemas que las echaban desde adentro, como eran los caraítas y también los filósofos, los que adoptaron la filosofía aristotélica dentro del mundo judío, sin saber compaginar el judaísmo con la filosofía. Aramán también la adoptó, Maimónides también adoptó la filosofía aristotélica, pero Maimónides supo combinar ambas cosas. Y en ningún momento dejó pasar ni una sola mitzvah por querer seguir el dogma de Aristóteles. Para nada, el ejemplo de Aristóteles. Bien, entonces con eso dicho, me gustaría de cualquier forma que empecemos ya. Vamos a empezar con el capítulo 1 del libro 1. Si vamos a tener un minuto de receso, aprovechamos para las preguntas que hayan sobre esto y ya empezamos directamente con el capítulo 1. ¿Preguntas? ¿Cuántos reyes pasaron, por ejemplo, del primer de Judá? Bueno, solo sucesiones. Sí, conocemos el nombre de 3, pero me imagino que hubo más, porque estamos hablando de 300 y pico de años. Por lo menos habría 10 o 12. Puede ser que han habido, sí, 10, 12 reyes. Conocemos el nombre de 3. ¿Serían por familiar o por...? No sabría decirte. Realmente no sabría decirte si era herencia, pero lo que sí te puedo decir que era, en principio eran todos practicaban la idolatría. Esa era la religión oficial. Bueno, pero había uno
que se convirtió. Sí, bueno, a eso vamos a llegar. A partir de eso. A eso vamos a llegar. Practicaban la idolatría y a partir de Bulam, Estamos hablando de 300 años, Sí. habrían pasado varios. me imagino que pasaron por lo menos 10 reyes en 300 años, dándole un margen de 30 años por rey. Yo creo que es por lo menos 10 reyes. No tengo ese dato, no sé realmente cuántos reyes vinieron, no lo tengo. Pero sí tengo hasta 3, el nombre de 3 reyes que no tiene mucho efecto, ¿no? Pero me imagino que habrán pasado por lo menos 10 reyes, 12 reyes en ese tiempo, de 300 años, ¿verdad? Bien, ¿otra pregunta? Es la época entonces también de Rashi, es el momento de todas las cruzadas, Absolutamente. donde cruzaban, mataban, ya fuesen a judíos o cualquier albigenses o lo que fueran, mataban al primero que Así encontraban. es, Francia por allá. estaba devastada en esa época. Era la época, digamos, donde eran más asesinos, a mi parecer, que otras cosas, y la mejor demostración de eso es que cuando van a hacer la segunda cruzada y llegan a Constantinopla, saquean Constantinopla, Sí. y en ese momento es que empieza Venecia a ser Venecia, y el famoso león de Venecia no son más que leones robados de esto de Constantinopla que habían saqueado la gente que iba a hacer la segunda cruzada. Absolutamente. Es decir, que eran O sea, lo que pasó ahí, Francia estaba totalmente saqueada. El mundo judío de Francia estaba totalmente... Era la época de Rashid, exactamente. Y Rashid cuenta, hay textos donde se habla de qué hacía Rashid en la época esa, como el siglo de oro del judaísmo español. Y a continuación siguió, pero en otra zona que son los almohades, Sí, que se tuvo que escapar Maimónides. sí, pero eso viene después. Dejó Marruecos, después. Estamos hablando después. Bueno, me La refiero que almohada viene continuó después, sí. continuó Hay un episodio que es muy similar y donde se reacciona, no igual, pero de una forma similar, que es el momento de esto de Shabbatai Tzvi, donde están desesperados los judíos, y se hace el Me'am Lo'ez. Se hace el Me'am Lo'ez precisamente porque tienen que buscar alguna forma de dar de nuevo la fe y las ganas, digamos, de mantenerse judíos por la desesperación que hubo después de Shabbatai Tzvi. Y una de las cosas que quería decirte, David, es que Me'am Lo'ez, que es una cosa absolutamente nuestra de Marruecos, porque cuando se casaban, Moisés, tú lo sabes mejor que nadie, cuando se casaba alguien en Tetuán o en Tánger, lo primero que se hacía era regalar a la novia, se regalaba un Me'am Lo'ez para que las noches de invierno tuviera la familia de qué estar hablando. Sí, Y es una cosa que sería interesante de poner yo se lo diría a mi a abuela. estudiar. Cuando murió mi abuelo, que se lo diría a mi abuela, yo le diría a mi abuela con 13, 14 años, yo le diría a mi abuela, no, no es el carácter de... El ladino. Sí, ladino, pero... Ladino fue como se escribieron el principio. carácter de él, yo se lo diría a mi abuela. Un niño. Bien. Ok, entonces comenzamos sí, de una vez. Quiero aclararles algo. Este sería el más bonito. Este sería el libro del Kuzari en español. Más o menos es esto del libro. El que vamos a usar va a ser este. Mucho más resumido, muchísimo más resumido. Es una versión mexicana. Esta es la versión argentina clásica que siempre hemos tenido. Y existen otras versiones en castellano. Yo lo tengo en francés, en inglés, en hebreo. Y llegó un momento dado cuando lo estudiamos aquí que lo teníamos en 4 idiomas. ¿Verdad? Lo estudiamos el Kuzari en 4 idiomas. Alguien lo tenía en hebreo, otro lo tenía en francés, otro en español, Una otro en pregunta, y inglés. perdona Así era. interrumpirte. Ajá. Si tenían 3 traducciones, ¿cuál fue vuestra impresión de las traducciones? ¿Cuál era el idioma que pegaba mejor al El hebreo. No existe. No existe. ¿Cuál era la traducción que mejor pegaba al El hebreo? hebreo. El Kuzari fue escrito en árabe. Ah, en árabe. El Kuzari fue escrito en árabe. La versión hebrea es una traducción. La versión hebrea no es original. El Kuzari fue escrito en árabe. No sé. Sí, fue escrito en No, la árabe. obra era escrita en árabe. El Kuzari fue escrito en árabe y la versión hebrea, pues
Se ha mejorado con el tiempo. La última que yo tengo es muy buena. Nosotros cuando estudiábamos, no es que seguíamos las diferentes versiones, sino las explicaciones de cada... Sí, porque abajo aparecían unas notas. Diferentes explicaciones. Aparecían Nosotros notas. aprovechamos las diferentes explicaciones. Bien, aquí vamos a usar solamente la versión, porque de lo que se trata es, como este ciclo termina, si Dios quiere, el 10 de abril, no, se trata de que el 10 de abril lleguemos a la conclusión del Kuzari. Si seguimos este libro no lo vamos a llegar nunca. Haciéndolo una vez a la semana va a ser casi imposible. Con este libro, si no llegamos a la conclusión, pues los últimos tres clases, de los últimos 3 lunes, yo haré el resumen de lo que falta. Porque no quiero dejar para otra vez ni dejar a mitad algo. Quiero que se termine, empecemos y terminemos. Y esa es la idea. Este es el libro que de verdad nos va a despertar a todos. Aquellos que no lo conocen, pues vamos a sentirnos de alguna forma muy cercanos a lo que se está escribiendo aquí. ¿Bien? Entonces, empezamos. Libro primero. El Yehudah Leví comienza así. Ustedes tienen eso, lo que voy a leer si los tienen. Dijo el autor Rabbi Yehudah Leví: me pidieron algunos argumentos y razones contra nuestros adversarios, los filósofos, hombres de otras religiones, los caraítas, saduceos y baitoseos, siendo todos estos herejes y epicureos, que niegan el mundo venidero. ¿Cómo se introduce? Dice, me pidieron que hable sobre lo que los demás piensan, no sobre lo que el judaísmo es. Fíjese de qué manera Yehudah Leví empieza el libro. Porque la idea no es hablar de los demás, la idea es hablar, defender de lo mío. De hecho, así se dice, en defensa de la religión menospreciada. ¿La idea cuál es? La idea es defender lo mío, no hablar de los otros. Pero Yehudah Leví empieza de esa manera. Me pidieron algunos argumentos y razones contra nuestros adversarios. De eso es lo que yo voy a tratar de hablar. Ahora, vamos a mencionar nuestros adversarios, entre comillas, solamente en la primera parte del primer libro. A partir de ahí, ya no se va a hablar para nada de los demás. Solamente se va a hablar del judaísmo. ¿Bien? Entonces dice, me acordé entonces de la respuesta que había oído del Rab en una conversación con el rey Cusar, quien adoptó hace aproximadamente 400 años la religión judía. Aquí me acordé de las respuestas que dio el Rab. Aquí en este libro está Rab. En verdad, en la mayoría no se usa la palabra Rab, se usa la palabra Jaber. Jaber, en hebreo está Jaber y en casi todas las versiones no está Rab, está Jaber. Jaber, hay una diferencia entre Rab y Jaber. Rab es rabino, Jaber es tu amigo, tu compañero. Entonces, es mucho más cercano en el sentido que lo que te va a decir, te lo va a decir por tu bien. Esa es la idea fundamental de usar la palabra Jaber, que es la que usa la Yehudah Leví. Entonces, me acordé entonces de las respuestas que había oído del Rab, del Jaber, en una conversación con el rey. Una conversación, imagínense la conversación, es el libro entero, pero el Jaber, solamente en su intervención del primer libro, es que está de alguna forma u otra compitiendo con los demás. Los demás al final ya no compiten, sino que sencillamente el Kuzari, quiero dejarles claro, se convierte al judaísmo al final del primer libro. Y a partir de ahí, ya el Jaber, el trato que le tiene es para ayudarle a entender lo que es la religión judía, no para convencerle de adoptar la religión judía. Ya lo convenció desde el primer libro. ¿Bien? El rey Cusar había soñado varias veces con un ángel que le decía: tu intención es grata al Creador, pero tus obras no le son agradables. Era tan devoto en el cumplimiento de las leyes de su país que él mismo tenía a su cargo la administración del templo y de los sacrificios. Bien, entonces aquí todo esto ya es inventado. A partir de aquí, el hecho histórico sí existió, pero nada de esto que viene ha sido existido. Es decir, la Yehudah Leví imaginó que este rey que se convirtió porque tuvo un sueño donde le decía:
tu intención, de la manera como tú ves la forma de querer agradarle a un ser superior, esa es la idea. La manera como tú quieres agradar a un ser superior, esa manera es correcta. Es una forma correcta. Sin embargo, tu intención es correcta, pero la forma como lo ejerces esa intención está equivocada. ¿Qué significa? En la práctica estás haciendo algo incorrecto. Ahora, tu intención es buena. Tú estás haciendo estos sacrificios porque realmente piensas que existe un ser superior. Y puesto que piensas que existe un ser superior, ya por ahí estás bien. Y quieres agradar a un ser superior, está bien. Pero a quien quiere agradar no existe. ¿Bien? Pero cuanto más se aplicaba en eso, le venía el ángel en la noche y le decía: tu intención es grata, pero tus obras no lo son. Entonces, a raíz de aquí, el Kuzari entendió que la intención no es lo principal. Entendió de que si uno no pasa a la acción, y si la acción no es correcta, la intención no es válida. La intención pierde su validez cuando se ejecuta de una forma equivocada. Esto es lo que entendió de eso. ¿Y qué hizo? Pues primero quiso ser mejor en lo que él hacía. ¿Qué hacía él? Idolatría. Entonces, ¿qué quiso ser mejor? Suprimió todo lo que es el sacerdocio, porque sabemos que el rey no era el sacerdote. Sin embargo, él suprimió eso y él mismo se encargó de hacer los sacrificios, como diciendo: ¿será que se me pide que yo me ocupe principalmente, que sea el rey el que tenga el honor de manejar todo el servicio del templo? Si es así, bueno, perfecto, yo lo voy a hacer. Entonces él asumió, dentro, además de ser el rey, de ser el Cohen, de ser el sacerdote supremo. Y él asumió hacer los sacrificios personalmente. No hubo éxito, seguía teniendo el mismo sueño. Entonces profundizó aún más ¿en qué? En lo que él conocía, en la idolatría. Hizo más cosas dentro del mundo idólatra. ¿Y qué es la idolatría? Realmente, ¿qué es lo que es? Es el servicio de la naturaleza. Eso es la idolatría. Entender que la naturaleza es lo que gobierna el mundo. Ojo, eso está totalmente vigente en nuestros días. Totalmente vigente. Si ustedes escuchan o ven un programa de televisión de Discovery Channel, por ejemplo, por decir algo, Discovery Channel, y ustedes ven cuando se habla de esos peces mínimos que al nacer nada más adoptan el color de la roca donde se van a poner. ¿Para qué? Para que no se los traguen los demás peces, porque ellos no tienen ningún poder de defensa. Y ustedes ven que desaparecen automáticamente cuando se montan encima de la roca. Y te viene el tipo de Discovery Channel y te dice: ¿cuán sabia es la naturaleza? ¿Cuán sabia es la naturaleza que hace de que esos peces puedan adoptar ese color para que el pez grande no se coma al pequeño? ¿Qué significa cuán sabia es la naturaleza? Significa que no existe Dios. Ni más ni menos. Un segundo. No existe Dios ni más ni menos. ¿Por qué? Dios inventó algo. Inventó algo, pero la naturaleza es la que gobierna el mundo. ¿Qué es naturaleza? Naturaleza es que todo per se es natural. Que todo per se es natural significa que no hay intervención de nadie ni de nada. Todo es un evento encadenado que tiene que pasar porque así se hizo, así se construyó el mundo del principio. El mundo se construyó de esa manera,
la cadena se empezó a hacer y como la cadena no tiene fin, es un hecho encadenado que no tiene fin, entonces desde que el mundo es mundo, que no tiene principio tampoco, la naturaleza ya tiene las órdenes, está programada por un ser superior para que esos pececitos nazcan de esa manera y adopten el color de esa manera para que no venga el pez grande y los coma. Por decir un ejemplo. Pero para todo se habla de cuán sabia es la naturaleza. Pues eso es exactamente lo que la gente de idolatría pensaba. Entonces tenemos que hacer todo para mantener a la naturaleza exactamente en armonía. Que el sol siga saliendo, adoremos al sol. Que la luna siga poniéndose, adoremos a la luna. Que de la tierra brote tal, adoremos al brote. ¿Qué es la idolatría? Adorar a lo natural. Eso es exactamente lo que fue. Sí, pero la creación no se toma como un hecho de un principio, sino que esto existió, eso existió de siempre. A lo creado. Eso existió de siempre. Vamos a dar ejemplo. Ahorita vamos a parar y vamos a hacer las preguntas. En el judaísmo, y una de las bases mismos del judaísmo, cuando lees el primer versículo, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, te dice que está Dios y que Él creó la naturaleza y que la naturaleza no es Dios. ¿Sí? Y nosotros como judíos no aceptamos bajo ningún concepto que te dice que la naturaleza es Dios. Claro, seguro. Para nosotros es una cosa completamente separada de Dios y que Dios creó. Entonces, en el ejemplo que tú estás dando, hay dos premios Nobel que se llaman Wolf y Monod, por cierto, dos judíos, que escribieron un libro que es famoso, y yo repito muchas veces el título, se llama El azar y la necesidad. Muchas veces uno ve la cosa esta que está describiendo David y uno dice, oye, qué azar, qué cosa más maravillosa que tomaron el color de la roca para protegerse. Pero viene Wolf y Monod y dice, esto es azar, pero también una necesidad. Si durante la evolución estos peces no se hubiesen adaptado a esta forma, hubiesen desaparecido y no se hablara más de esto. Ellos dan el ejemplo en los Galápagos, hay ciertos pájaros que tienen el pico largo y que sobreviven en cierta isla porque ese pico los permite de comer en los intersticios de esa isla, y el mismo pájaro en otra isla evolucionó diferentemente. Eso es en la teoría de Darwin. Claro que sí, que nosotros que no tienen ninguna clase, de contradicción con nuestra tradición. Bien. Absolutamente ninguna. Pero naturaleza Ya vamos a contestar ahí. no es naturaleza, es azar y necesidad. Okay, Si no, no hubiesen sobrevivido. Me veo en naturaleza. Rabbi Shemuel, pidió antes. Antes dijiste que leyendo el cuarto párrafo, dijiste que lo principal no es la intención, sino la acción. Eso tienes razón. Es lo que dedujo él. Eso tienes razón, pero solamente se aplicaría para temas de idolatría. Sin embargo, el Talmud, el Masaj Kiddushin, trae que Sí. un buen pensamiento, una buena intención, a causa del lo concreta como un hecho. Mismo que la persona no lo pudo realizar, buena intención es considerado. Pero eso para hablar de acciones comunes. Sin embargo, Avodat Zará es la única excepción a esta norma. Claro, seguro. Yo me acordé que hablando de eso mismo, en naturaleza en hebreo es Hateva, ¿no? Suma 87 y Elohim suma 87. 86. Y Elohim también suma. Sí, Elohim y Atevas. Correcto. Muy bien. ¿Algo más? Mucho cuidado con la gematría. No, está bien, pero no. O sea, que Maimónides... Parperador. Bien. Estamos hablando de Muy bien, vamos a explicar, vamos a contestar una por una. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere intervenir?
No. Entonces, Jaime, en efecto, ¿cuál es lo que se reprocha aquí? Se reprocha aquí a un comentario de la televisión sobre un reportaje donde uno se asombra de la maravilla natural. Cuando se habla de maravilla natural, significa que por naturaleza pasa. Se asombra de que se habla de lo que es la naturaleza, lo sabia que es. Sin embargo, se omite que esa naturaleza fue creada por Dios. Y está controlada por Dios, y Dios ejerce día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, todo el control de esa naturaleza. Que nos parece natural es porque definitivamente estamos acostumbrados a verlo. Pero de que por eso tenemos que olvidar quién lleva los hilos en todo eso, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Y estoy de acuerdo contigo, cuando se habla de Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, con eso también llego a Shalom. Bereshit bara Elohim, Ateva es Elohim, son 86. Y cuando se habla de Elohim, se habla del Dios creador, del Dios de Bereshit, del Dios del principio. Bereshit bara Elohim significa Dios creó el principio, llamándolo de esa manera, siguiendo la versión de Rashi, pero Dios crea ese principio y no solamente lo crea, sino que además ese principio al cual le da toda la autonomía para que se desarrolle de una forma natural, pues esa naturaleza va creciendo por la bendición divina, por la supervisión divina, y nosotros judíos, por supuesto que nos maravillamos sobre todo lo que vemos allá, pero en ningún momento podemos decir que la naturaleza es autónoma. Ahí es donde está el problema. Ya vamos a tener. Que la naturaleza sea autónoma, eso es lo que va en contra de la creencia judía. Número uno. Número dos, lo que dice Rabbi Shemuel es cierto. El pensamiento y la acción en el judaísmo, un buen pensamiento se toma indudablemente como si la acción fuese cumplida, un buen pensamiento, una buena intención dentro del judaísmo. Dentro del judaísmo, un segundito. Dentro del judaísmo, un buen pensamiento, una buena intención es muy bueno dentro del judaísmo. Pero aquí estamos hablando de la Avodah Zará, es decir, lo que piensa este rey de los Casares, es que realmente se le está diciendo en su sueño que tiene la suficiente intención de adorar lo correcto, sin embargo no lo hace. Entonces eso es lo que le mueve a él a decir, bueno, ¿será que tengo que abandonar el culto a la naturaleza? ¿Para qué? Para ir consultando qué hay más. Quiero saber qué hay más de esto. Y vean, ya estoy siguiendo con el curso, vean que la humanidad evoluciona en ese sentido. La humanidad al principio era idólatra, completamente idólatra. Durante muchos siglos fue idólatra. ¿Qué movimiento cambia la idolatría? ¿Cuál es el movimiento que combate la idolatría y hace que la idolatría cese? La filosofía. La filosofía fue el primer movimiento que le plantó cara a la idolatría. Y entonces, ¿qué hace el Kuzari? Llama a un filósofo y dice, bueno, si las fuerzas naturales no es lo que en realidad se debe de hacer, pues veamos a ver cómo funciona el intelecto humano. Porque la filosofía significa el intelecto. Vamos a ver entonces, a través del intelecto, cuál es la forma de llegar a Dios. A través del intelecto. Yo traté de llegar a través de las fuerzas naturales y se me está diciendo que estoy equivocado. Entonces busquemos a través de otra salida, de qué manera puedo llegar a Dios. Y eso es la consulta que el Kuzari hace al filósofo. Bien, paro de nuevo aquí porque vamos a empezar ahora con el capítulo del filósofo
Y paro de nuevo aquí y hago un break para que todos tomemos algo, por favor. Me pasé esta vez. Pero vamos a hacer la consulta del filósofo y ahí lo tendremos ya para, a partir de mañana, seguir con esto. Entonces, le pregunta al filósofo y le dice, bueno, sucede de que yo quiero descubrir dónde está la verdad. Una pregunta que se hace a todo el mundo. ¿Cómo saber de lo que me digas tú es verdad o no? Yo quiero saber exactamente cómo es la vida del filósofo. ¿En qué el filósofo se basa para decir que está haciendo lo correcto? La respuesta, lo vamos a ver sin leerlo, pero la respuesta es básica. El filósofo no se complica la vida. El filósofo que dice, lo lógico es verdadero. Lo que tu intelecto acepta como lógico, eso es cierto. Cuando tu intelecto te diga que algo no es lógico, no puede ser verdad. Ese es el pensamiento de Aristóteles. ¿Cómo tú sabes que una cosa es verdad? Lo que tu intelecto te dicta de que es verdad. Y a eso uno puede decir, bueno, puede decir, bueno, está bien. La Constitución americana. Puede decir bien, puede decir, está bien, lo que me estás diciendo es verdad, pero esa es la verdad. Aristóteles, y esto es un ejemplo que traigo de Majón Orá también. Aristóteles nunca se hubiese imaginado que un barco de acero puede estar volando por encima de las nubes. No es lógico. El acero es mucho más pesado que el aire. No es lógico que un barco pueda subir hacia arriba y volar. Cuidado. El pensamiento aristotélico atrasó el avance del mundo por mucho tiempo. Los científicos no se plantearon, no porque carecían de inteligencia, porque decían, bueno, pero ¿qué me puedo plantear yo si la lógica no me da? ¿Cuándo es que uno se pone a hacer preguntas que va en contra de la lógica? Estamos hablando del siglo XIV, del siglo XII, XIII. ¿Cuándo es que se plantea un verdadero pensamiento científico, así como se conoce hoy en día? Siglo XVIII, aproximadamente. Cuando se dice, hay una hipótesis, hay un desarrollo, y yo quiero llegar a esto. Un segundo. Ya vamos a parar, un segundito. Lo que trato de decir es que para la verdadera filosofía, todo cuanto es lógico es verdadero. Y todo cuanto carece de lógica no lo es. O por lo menos no debería de serlo. Aquí, cuando se empiezan a hacer los experimentos en nuestra historia, se empiezan a experimentar y a saber cosas, pues son personas que dejaron atrás la filosofía, dejaron atrás a Aristóteles y dijeron, bueno, hasta aquí Aristóteles. Vamos nosotros a ver qué pasa con el mundo. Quiero descubrir la naturaleza. Quiero saber cuáles son las fuerzas físicas. Quiero saber todo eso. Y ahí empezaron a sacar conclusiones. Conclusiones que iban, por supuesto, en contra de muchas cosas. No solamente era Aristóteles quien puso una traba al desarrollo, sino la Iglesia también. La Iglesia católica tuvo mucho que ver para que se trabaran muchos descubrimientos. ¿Por qué? Porque mientras que yo pueda tener a la masa en una tiniebla intelectual, más fácil la domino.
Mientras que yo procure que a los que tengo detrás mía, debajo de mí, pues que no se le prendan mucho las luces, pues la iglesia ¿qué es? Dogma tras dogma, tras dogma, tras dogma. Y mientras que nadie se pregunte dónde está el primer dogma, que el que hace que los demás dogmas se encadenen, perfecto, yo los domino, yo los controlo. Pero de momento que venga un inteligente y empieza a hacerse preguntas y a hacerme preguntas que me pongan un poco a dudar, pues ahí tengo que acabar. Galileo, por ejemplo. Tengo que acabar con él. Galileo, Bien, por paramos un poquito para que, aunque no son los 15 minutos, pero hay preguntas. Tú estás diciendo que la verdad es lo que es lógico según Aristóteles. Si vemos el punto de vista judío, el punto de vista judío es precisamente una cosa que destruye absolutamente esto, y nosotros desde hace ya 3.000, 4.000 años, la única verdad que existe para nosotros judíos es la verdad divina. Sí. Cuando hablas de verdad divina, es una verdad inalcanzable, en Sof, infinita. Por lo tanto, ninguno de los que estamos en la tierra, en ninguna época, somos capaces de llegar a esa verdad. Lo único que podemos aproximar esa verdad, y por lo tanto los judíos nunca aceptan una conclusión como definitiva, y siempre hay la posibilidad de ir más allá. Pero por eso mismo inventan una forma lógica que se llama Efshar mi Efshar, lo posible a partir de lo imposible. Sí. Y empiezan, cuando tienen un problema y que ya llegaron a un punto que no pueden seguir avanzando, empiezan a inventar una cosa que no existe. Está perfecto, pero que yo lo que para reforzar la conclusión a la cual... Yo lo que estoy diciéndote es que esto no forma parte del Kuzari. Esto es, lo que yo dije aquí, quiero aclararlo, a lo mejor no me expresé bien, es un punto de la filosofía aristotélica. Pero yo te estoy diciendo que la nuestra... No tiene nada que ver con nosotros. Yo estoy hablando de un punto de la filosofía aristotélica, pero un punto poderosísimo. Que esto no está en el Kuzari, pero lo vamos a ver, de alguna forma va a estar aquí oculto, este punto. Un punto de la filosofía aristotélica es exactamente todo lo que es lógico puede ser verdadero. Todo lo que no lo es, no lo puede ser. Eso dentro del judaísmo no. El judaísmo nunca habló de eso. Porque no hay lógica en muchas cosas nuestras, a menos que las estudiemos. Pero si la hablamos desde un principio, a lo mejor no nos suena lógica. Pero si nos adentramos y la estudiamos, para todo le buscamos las cosas. No es el judaísmo, es una posición de la filosofía aristotélica. ¿Eso? Pero ¿quién establece las leyes de la lógica? ¿Ah? ¿Quién establece las leyes de la lógica? El intelecto. El intelecto. El intelecto son las premisas. El intelecto es muy variable. No, el intelecto es... Aquí ahora vamos a llegar al intelecto. El intelecto es el que condiciona... Que para uno puede ser lógica, para el otro sí. ilógica. Entonces, ahí donde se ve quién es el filósofo y quién no lo es. El que más se acerca a la lógica, más se acerca a Aristóteles y más se acerca al paraíso de la filosofía. Vamos a llegar a eso exactamente. El que menos capacidad tiene de razonar, pues más se distancia de lo que es el mundo en el cual los filósofos, las almas de los filósofos están vagando. Eso es exactamente lo que va a tratar de explicar el filósofo. Tuvieron muchas ramas de filósofos. No, pero aquí se habla de Aristóteles. Es decir, cuando se habla de filósofo en el Kuzari, se habla de Aristóteles. Aristóteles, ¿por qué? Porque él que dominó la filosofía. Fíjate bien, es bueno que lo haya mencionado, porque nos vamos a dar cuenta de algo. Dentro del mundo de la Abodá Zará, de la idolatría, hay muchas formas, muchísimas formas de ver la idolatría. En el sentido de que uno puede adorar una cosa, adorar la otra, ver cuál es la cosa que influye sobre la otra para tener un mejor resultado. Todo eso existe en el mundo de idolatría. Pero ese mundo de idolatría, todo gira alrededor de lo mismo, de agradar a la naturaleza. El mundo de la filosofía es distinto. El mundo de la filosofía
Pues por supuesto que es el intelecto y ahí nos vamos a basar, pero hay otras cosas dentro de la filosofía. Es decir, hay otros que dijeron que no existe ninguna causa primaria. Es decir, hay otros que dicen, no, de repente apareció el mundo, no hay nadie que lo haya hecho, pero no es la filosofía aristotélica. La filosofía aristotélica es lo que vamos a estudiar, si Dios quiere, a partir de la próxima semana. Entonces es la respuesta que le va a dar el filósofo, ustedes ya la tienen en su carpeta. No vale la pena que la vayan leyendo porque en principio no tiene mucho sentido, sino que lo que vamos a hacer, es más, las carpetas las dejamos aquí y semana a semana las vamos teniendo. Vamos a tener una sola carpeta para todos los cursos, es decir, los que no estén inscritos en un curso pues no van a tener el material de ese curso, pero va a ser su misma carpeta. Entonces vamos de una vez a entender esto. A partir de la próxima semana vamos a leer al filósofo y vamos a ver la respuesta que el rey le da a ese filósofo. Hasta aquí llegamos hoy, buenas noches y creo que cumplimos con el horario.